Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del podcast Descifrando el Mercado, en donde tratamos de tener a gente que sea experta en los mercados financieros y que nos pueda ayudar un poco a descifrar todo lo que está pasando, todas esas cosas de repente que no se entienden tan fácil. Y hoy día tenemos a un gran invitado, a Andrés Vicencio, que trabaja en la Raín Vial. Él ha sido economista, portfolio manager, una persona muy ligada a las inversiones y que yo sigo hace bastante tiempo y sé la expertise que tiene, así que muy contento de que esté acá y bienvenido acá al podcast, Andrés. Hola Ulises, gracias a ti, gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir este rato con la gente que te sigue en tus redes sociales. Y nada, gracias por lo de experto y por la presentación. Feliz de compartir este rato contigo. Además, también aprovecho de comentar que, bueno, Andrés tiene un podcast también, está en Spotify. De hecho, lo está Ah, haciendo con también alguien que está bien activo en redes. sí, Así que con ahí mi amigo cuéntanos un Esteban. poquito más de Esteban Cartes, ¿o no? El apellido, Cartes, Sí, ¿cómo? sí. Sí, es un proyecto que comenzamos hace un mes, ¿era? Un poquito menos. Bueno, Esteban fue el gran impulsor de esto, hasta que me convenció de que lo hiciéramos. Y la idea no es tan técnico como el tuyo es mucho más técnico por lo que he visto, pero es más hablar de temas complejos en simple, cosa que la gente eh, que no entiende mucho estas jergas financieras ni está metido en el día a día de los mercados pueda entender. Creo que lo hemos hecho bien, hemos recibido buenos comentarios, pero también algunos comentarios como para poder mejorar, así que nada, pues llevamos recién 3 capítulos, esta semana queremos sacar el cuarto y ver cómo nos vamos. Ojalá que la gente nos pueda seguir. Se llama Mercado de Inversiones, lo pueden encontrar en Spotify y pronto ya lo vamos a subir a YouTube también, esa es la idea. Buenísimo, buenísimo. Yo ahí escuché un par de capítulos y estaba bien interesante lo que estaban hablando. De hecho, te vi ahí unas comparaciones de tu trabajo con otros trabajos que toman decisiones complejas, etcétera, que está ahí bien, bien entretenido. Ah, sí, pues, Eh, bueno, consulta, ¿quién es Andrés? ¿Cómo llegaste al mundo de las inversiones? ¿Cómo fue tu camino, digamos, hasta que te apasionaste? Porque entiendo que es algo que te gusta mucho este mundo, digamos, a lo que hoy en día has logrado. bueno, yo estudié economía, estudié comercial y estudié economía. Comercial en la Universidad del Paraíso y economía, y después hice un magíster en economía en la Universidad Católica. Y, y la verdad, cuando partí, no partí con el, digamos, enfocado en que iba a hacer inversiones. De hecho, no entendía mucho ni sabía mucho qué es lo que era eso. Eh, y en mi primer trabajo, que fue en Corbanca, en Core Research, que era el departamento de estudio de Corbanca en ese tiempo. Hoy día Corbanca no existe, se lo compró Itaú después. Eh, Empecé a entender que quizá la economía no era tanto como yo pensaba que podría ser. No me llenaba tanto. Y bueno, empecé a buscar otros desafíos, otras instancias, hasta que aterricé en la Reinvial en inversiones, en un equipo que se estaba formando. Y ahí me empezó a gustar inversiones. Empecé a estudiar harto porque además yo había estudiado economía, entonces uno sabe mucho teoría, ¿cierto? Y cosas que está bien, pero que en la práctica, ¿cierto? No se ocupan tanto. Entonces tuve que estudiar bastante como para poder entender los mercados, entender temas de retorno, de clientes, y eso me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho. O sea, diría que hoy día me siento bien agradecido de las oportunidades que se me abrieron, porque me ha permitido desarrollarme profesionalmente en algo que me gusta. Es una carrera bien estresante, me imagino que a ti te pasa lo mismo, pero, pero al final del día, cuando a uno le gusta algo, ¿cierto? Se vuelve mucho más entretenido. No sé si entretenido es la palabra, pero al menos más se puede llevar mejor el día a día, ¿cierto? Así que así aterricé en finanzas.
Sí, totalmente. Bueno, y me comentaste que primero partiste con economía y luego te fuiste más hacia el mundo de los mercados financieros. ¿Cómo nació Sí. estas ganas de estudiar economía de comercial, que se basa un poco en economía, pero digamos se ven otras cosas también como marketing, etcétera? ¿Qué, digamos, dijiste como, mira, me gusta la economía y después, bueno, ya sabemos que te empezó a apasionar más el mundo de las inversiones propiamente tal? Sí, que yo antes, cuando salí del colegio, estoy hablando del año 98, yo soy bien, bien viejo. No sé si bien viejo, pero ya no, no tan joven. Eh, Cuando salí el año 98 del colegio, estudié filosofía, varios, 3 años, más o menos. Y, bueno, después, por razones de la vida, no, no pude continuar. Me cambié a comercial. Eh, y ya venía con algo o sea, no había visto economía per se mientras estudiaba filosofía, pero ya conocía algo de Adam Smith, de las corrientes más liberales. Entonces me llamó la atención que cuando estudié comercial, yo sin saberlo, eh, como que esos autores, ciertos esos pensadores estaban como presentes. Dije, bueno, puede ser un buen complemento. Me fui por ahí porque pensé que podía ser un buen complemento para lo que ya había estudiado antes, entonces que podía ayudarme. Efectivamente me ayudó, pero no tiene lo que estudié después, sobre todo cuando ya empecé a meterle más matemática y cuestiones, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era economía al principio. Eh, y me gustó bastante porque me permitió, primero que se me hizo más fácil que administración. Todos tenemos habilidades distintas. ¿Cierto? Yo habilidades para administración, para marketing, para esas cosas. Tengo menos, de hecho me costaba harto no me iba mal, pero me costaba harto en los ramos en la universidad, toda esa línea como de estudio. En cambio, economía se me hacía más fácil, quizás también porque me gustaba, porque me gustó desde el principio. Eh, el tema del comportamiento de la gente, de los agentes Claro. económicos. Sí, eso, por ahí partió digamos, la pasión por la economía. Sí. Buenísimo, mira, no tenía idea que tenía esa beta más de filosofía. De hecho, Sí. lo he hablado con varios amigos que en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, de repente hay gente que ha llegado a las inversiones, manejan fondos, etcétera, que viene un poco del mundo más de la filosofía, un poquito más, a lo mejor teórico, abstracto, como un poquito más allá arriba, digamos, como la gente mira a los filósofos, pero que te ayudan mucho porque te dan un proceso de razonamiento, de entender las cosas que, claro, después obviamente se va aplicando un poco más, yo creo, a las inversiones con cosas más técnicas, pero te ayuda a tener ese como proceso mental, digamos. Claro, eso es verdad, ¿eh? O sea, eso es verdad. Hay una manera, el pensamiento filosófico tiene una estructura, y de alguna forma eso se aplica, bueno, en todas las carreras. Lo que pasa es que de repente a algunos amigos les digo, nos falta más filosofía en Chile, para que la gente aprenda a pensar, y aprenda a pensar bien, a sacar buenas deducciones, buenas conclusiones. Eh, Cosa de verlo en los programas de televisión, ¿cierto? Que de repente la lógica como que no acompaña mucho, pero más allá de eso, todo el pensamiento filosófico como que te arma la mente, ¿cierto? Para poder eh, separar las cosas que son menos importantes, enfocarte en lo importante, para ir de lo general a lo específico. Tendemos mucho a sacar, yo lo veo en el día a día, ¿cierto? La gente tiende a sacar conclusiones generales de cosas específicas y la cuestión es al revés, pues, una de las cosas generales para lo específico. Bueno, y todo eso te ayuda. A mí, por lo menos, tuve la suerte de que eso me ayudó. Yo, de los autores de Platón, de Sócrates, no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, soy bien honesto. Leo harto, me gusta todavía leer y soy autodidacta en temas filosóficos, pero no me considero un filósofo, pero sí me quedó esa cuestión, esa estructura mental. Perfecto. No, buenísimo, no lo conocía y creo que en gran parte te ayudó harto en tu trabajo. Yo creo que yo, de una forma más de la matemática, yo estudié matemática antes de la parte de ingeniería, y también te va ayudando a tener un poco esta estructura, este proceso de razonamiento, digamos, de lógica, Sí, que bueno, después obviamente uno lo aplica en su día a día porque te queda, digamos,
esa estructura lógica de ir resolviendo problemas o de ir abordando, digamos, las ciertas cosas. Así que buenísimo, creo que, bueno, de hecho tienen mucho que ver la matemática y la filosofía en sus raíces, digamos. Sí, más de la mano. Tienen, Sí, tienen mucho, muy mucha, de la mano. claro, tienen mucha relación. Y bueno, cuéntanos un poquito más qué haces actualmente en tu trabajo, porque a qué te dedicas hoy en día. Sabemos que la parte de inversiones, pero ahí tenemos una amplia gama de cosas que se pueden hacer. Sí, bueno, hoy día estoy a cargo de administrar fondos mutuos aquí en la Rainvial. El producto se llama Cuenta Activa. Le decimos producto porque tiene, no es solamente un fondo mutuo, sino que son fondos mutuos para distintos perfiles y son globales. Entonces mi trabajo es administrarlo junto con el equipo, ¿cierto? Tengo un equipo de personas que me ayudan en eso, que en realidad es como el pilar fundamental de esta cuestión. Si uno no hace magia, ¿cierto? Necesita gente que te apoye tanto en el día a día, en el proceso, pero también en el pensamiento de, de, de qué hacer con el fondo, ¿cierto? Eh, también administro dinero de clientes, que le llamamos administración de cartera. Entonces, mi foco hoy día es estar a cargo de fondos balanceados y clientes de la Rainvial que tienen sus mandatos de administración de cartera. Ese es un poco el marco general de lo que hago. Y mi día a día consiste en una parte atender clientes, ¿cierto? Sobre todo la de administración de cartera, no sé, hacer update con reuniones de actualización de lo que está pasando, mostrarle los retornos, cómo le va, poner la cara cuando les va mal, ¿cierto? Y que poner cara y dar explicaciones. Me toca harto interactuar con directorio, porque muchos de estos clientes, como son grandes, tienen directorios atrás. Y entonces hay una parte comercial slash clientes que me ocupa gran parte de la agenda. Y la otra parte, ¿cierto?, estar metido en el mercado, en el rebalanceo de los fondos, muy preocupado, ¿cierto?, de lo que vamos a hacer. Es como de, digamos, de tener ese feeling, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo en el mercado y, bueno, y cómo te impacta en el fondo y si la estructura que tú tienes en el fondo es la adecuada o no para eso que está pasando en el mercado. Eso es un trabajo que si bien es cierto, se fija como no se cambia todos los días, pero al menos todos los días tienes que estar revisando si lo que está ocurriendo va un poco en la línea de lo que tú pensaste que tenía que ser y por tanto de cómo armaste el portafolio. Eso es Exacto, exacto. como el día a O día. sea, y bueno, bueno, de hecho, es algo que igual le he escuchado a hartas personas y yo también lo veo un poco en las actividades que uno tiene que hacer. Y a lo mejor se desconoce por gente, digamos, que le gustan, digamos, las inversiones y dicen, oye, qué entretenido tener que manejar un fondo, o digamos, este trabajo que sí, a los que nos gusta es bastante a lo mejor entretenido estar mirando y hacer todo lo que tú comentas, pero también tiene una parte bien, digamos, no tan agradable, que es justamente cuando hay que ver temas con clientes y muchas veces el mercado no se comporta tan bien. O sea, hemos venido justamente un primer trimestre bastante volátil y con bastante turbulencia y me imagino que ahí también te tocó un poco bueno, a menos que hayas estado fuera, pero es difícil estar 100% fuera de Estados Unidos. También ahí toca un poco la parte no tan, a lo mejor, bonita de tener que ir a dar explicación a los clientes. ¿Cómo manejáis esa parte que a lo mejor no es tan sencilla, es un poco más psicológica para uno, digamos, para ti? Bueno, ¿cómo voy a explicar esto ahora? Sí, bueno, siempre hay una cuota de estrés, ¿cierto? Esto no es... yo no conocía a ningún, al menos en mi experiencia, ningún portfolio manager que sea inmune al estrés del mercado y por tanto, y al estrés del cliente, o al estrés que te genera el cliente. Uno tiene que aprender a manejar eso, pero sí es verdad, de repente cuando los mercados andan mal y los fondos andan mal, evidentemente el inversionista, el cliente está enojado, pues si no le gusta a nadie le gusta perder plata, eh, y menos cuando ex post uno como cliente, uno como inversionista piensa que puedo haber hecho algo mejor, ¿cierto? Me ha pasado, por ejemplo, para la crisis del COVID, un cliente una vez me dijo, oye, pero ¿por qué no te fuiste a caja? ¿Por qué no te fuiste 100% al fondo a caja?
Y uno dice, bueno, es que el fondo no se puede ir 100% a caja, porque hay un reglamento interno, ¿cierto? Hay políticas de inversión que hay que cumplir. De hecho, ese reglamento lo supervisa la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. No es llegar y yo diga, ya vendo todo y me voy a caja. Además, los fondos que manejamos igual son grandes, entonces no es llegar y vender todo el fondo, ¿cierto? Y esa caja. Claro, entonces, explicar esas cosas de repente, sobre todo cuando el cliente viene sulfurado porque ha perdido dinero, no es fácil. Pero también me ha pasado que algo que me ha ayudado mucho, ¿cierto? Es ser capaz de poder explicar, ojalá con pera y manzana, estas cosas, ¿cierto? Que no son cosas fáciles, no es tan fácil explicarle a un cliente, oye, mira, perdiste, no sé, 5% en el primer trimestre porque Estados Unidos se hizo pedazos. Pero, pero tratando de encauzar la conversación en el horizonte de inversión, en el perfil de inversión, en contar un poco cómo funcionan los mercados financieros, ¿cierto? Porque esta idea de que los mercados financieros cuando caen para siempre y nunca recuperan. Y eso no es verdad, ¿cierto? Los mercados financieros recuperan. Lo que caen para siempre a veces son algunas acciones desaparecen, quiebran, ¿cierto? Qué sé yo. Y quizás desaparecen de la lista, pero en general el mercado americano, el IPSA sigue existiendo, ¿cierto? Se va rebalanceando cada cierto tiempo. Entonces, en general el mercado no quiebra, no desaparece. Y obviamente te da momentos positivos, pero momentos negativos también, y eso es un ciclo, ¿cierto? Y ese ciclo de repente, al menos cuando me ha pasado a mí, ¿cierto? Trato de explicarlo en esa dirección, que es un ciclo de mercado, ¿cierto? Que si usted está bien perfilado y está en un producto adecuado para ese perfil, bueno, no hay más que esperar, ¿cierto? Y el tiempo te da la razón. Al final del día, lo que yo he visto que, al menos en nuestros fondos, bueno, y para ser más general, le pasa a la AFP, ¿cierto? Cuando han habido caídas grandes, los multifondos de la AFP recuperan rápido, más lento, dependiendo si el A, si el B, si el E, pero en el largo plazo, ¿cierto? Se generan ganancias de capital en el agregado, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Porque los mercados tienen ciclos y generalmente los ciclos son más al alza que a la baja. Exacto, no, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí dijiste algo clave que es bueno poder explicar a lo mejor cosas que no son tan fáciles de explicar muchas veces, lo más simple posible y darle la tranquilidad, digamos, a la persona, porque sabemos que esto es bien psicológico. Entonces, claro, cuando esto anda bien, muy probablemente ni te hablan, digamos, No, esto está subiendo, qué bonito, miran ahí o de repente te hablan, pero digamos, es menos común, lo que yo he visto, que la gente está como contenta, pero cuando sí, cae te llaman todos, entonces ahí se ve como sí, esa me- psicología en los mercados ah, sí, que de repente es más como trabajo psicólogo, muchas veces como, oye, calma, esto va a pasar, pero bueno, de repente pasa un poco con los clientes, lo entiendo. Y actualmente, porque bueno, me comentabas que son multifondos, o sea, fondos, digamos, balanceados internacionales, por lo tanto, entiendo que tienen múltiples activos, múltiples países, sí. y deben tener todo un proceso detrás de inversión que me imagino que debe ser bastante, no sé si complejo, pero debe tener ciertas etapas, ciertas, digamos, una estructura. Si nos puedes comentar a lo mejor un poquito cómo lo haces y a lo mejor sí, esto también puede ser replicable por personas que muchas veces tienen ganas de invertir por su cuenta o muchas veces no se puede o no es tan fácil, se puede, pero no es tan simple que a veces yo también le he explicado a clientes, o sea, muchos de repente me preguntan, oye, por ejemplo, Family Office que están de moda, ¿cómo invierten? ¿Podría yo invertir como ellos? Y muchas veces a lo mejor se puede, pero no es tan simple porque hay ciertas restricciones, hoy en día hay más apertura de productos, pero a veces no se puede, digamos, invertir en lo mismo. Entiendo que los fondos mutuos son enfocados más en mercados públicos, pero bueno, cuéntanos un poquito más ahí de tu proceso y cómo inviertes. Sí, no es un proceso tan simple. O sea, yo creo que como todas las cosas que uno hace en la vida, cuando tú lo miras para atrás, dices, oye, esto es relativamente fácil. Hoy día, si tuviese que replicarlo y hacerlo de nuevo, me sería fácil hacerlo. Entonces, claro, uno le baja un poquito los grados
dificultad a lo que ella ha hecho, ¿cierto? Pero la verdad que, mirando para atrás, este año cumplimos 10 años con cuenta activa. Yo no he sido el gestor de los 10 años, de hecho yo llevo 6 años a cargo de este producto. Pero otro día reflexionaba, pensaba un poco, porque 10 años son pocos, yo sé, no es un periodo muy largo, pero un periodo significativo. Y pensaba un poco en el proceso, en cómo hemos llegado donde estamos. Y te diría que lo más importante del desempeño que tienen los fondos nuestros es porque el proceso que hay detrás ha sido pensado por mucha gente, no solamente por mí, ni yo soy digamos, el dueño de todo ese proceso, sino que había mucha gente que ha aportado en distintas etapas, ¿cierto?, del proceso de inversión, pero que ha generado o finalmente ha terminado generando dos cosas que para mí son claves al momento de invertir. Una es tener súper claro qué es lo que quieres hacer en la inversión. En la jerga financiera uno le llama benchmark, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿contra qué me quiero comparar? ¿A qué quiero ser parecido? Y por tanto, dado que soy parecido a algo, quiero llegar a algún punto, ¿cierto? Es como cuando los niños empiezan a jugar al fútbol, ¿cierto? Y quieren parecerse a Messi o quieren parecerse a Ronaldo para llegar a grandes equipos. Bueno, no todos llegan a grandes equipos, pero quizá un futbolista bueno, ¿cierto? Que está en las primeras divisiones de algún equipo nacional, bueno, piensa en Messi, piensa en Cristiano Ronaldo, piensa en los grandes jugadores, y quiere parecerse a eso y llegar, ¿cierto?, al Barcelona, al Real Madrid, qué sé yo. Bueno, acá es lo mismo, en inversiones pasa algo parecido, ¿cierto? Uno tiene que plantearse un norte. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Para qué queremos usar este fondo? Y una vez que tenemos eso claro, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Entonces, eso es lo que llamamos un benchmark. Entonces, tiene que haber el primer pilar, ¿cierto? Un proceso de inversión que se fundamenta, ¿cierto?, en dónde queremos estar. El segundo pilar es la discusión, porque esto requiere discusión día a día, ¿cierto? Los benchmarks no son estáticos. Son estáticos en el sentido de que ojalá nunca lo cambiemos, pero en torno a ese benchmark, los movimientos que uno hace no son estáticos, ¿cierto? Si ese jugador decidió irse el Cobreloa al Colo-Colo, o a la Chile, o a la Católica, es una decisión táctica en un momento del tiempo, ¿cierto? Bueno, y en inversiones pasa lo mismo. Tenemos que pensar si es que hoy día hay que estar más en Estados Unidos, si hay que estar menos en renta fija, si hay que estar más en Chile, ¿cierto? Si es que estamos en duraciones largas o cortas en renta fija. Todo ese pensamiento se fundamenta en discusión, ¿cierto? Y esa discusión que uno lo ejecuta a través de un comité, ¿cierto? La instancia donde uno discute esas cosas. Pero para llegar a ese comité uno no puede llegar con el diario bajo el brazo, ¿cierto? Tiene que llegar con research, tiene que llegar tanto research práctico como teórico, tiene que entender lo que quiere presentar, tiene que ser capaz de guiar, ¿cierto?, la conversación para poder llegar a una conclusión que sea relativamente razonable. Bueno, todo ese proceso requiere conversación, requiere entendimiento, requiere experiencia, requiere estudio, y no es tan simple. Esto no es como sentarse el día domingo después del almuerzo a hablar del dólar con la familia, ¿cierto? No, esto hay que sentarse, pensar, porque detrás de todo este proceso de inversión hay un rol fiduciario también, ¿cierto? Uno es responsable de que a ese fondo le vaya bien, en pro de que el cliente que invirtió ahí, el inversionista que invirtió ahí, está esperando que su plata rente, ¿cierto? Tenga un retorno de acuerdo al perfil de riesgo que escogió, pero que tenga un retorno razonable. Y el tercer pilar, ¿cierto?, tiene que ver, a mi juicio, con tener un buen, más que un proceso de inversión, ¿cierto?, una buena capacidad de poder sintetizar información, que te ayuda, ¿cierto?, a la discusión, pero hoy día estamos plagados de información por todos lados. Entonces, cosa de ver la cantidad de influencers que hay en redes sociales donde te cuentan de todo y está bien, ¿cierto? Que China, que Estados Unidos, que Trump, que no sé, que las elecciones en Chile. Bueno, ya hay una cantidad de información gigante,
digamos, los procesos tienen que apuntar a condensar esa información, a quedarse con lo que es importante, a desechar un poco lo que no es tan relevante, pero lo que es importante no para generar discusión por discusión, sino que lo que es importante, ¿cierto? Porque afecta el retorno y porque te permite tomar posiciones de largo o de corto plazo en los fondos que uno administra o en los dineros que uno administra. Diría que son como los tres pilares y para que esos tres pilares funcionen bien, uno tiene que contar con gente buena detrás. Pues. Entonces, gente que te acompañe en los procesos, que te acompañe en la discusión. De repente me ha tocado, ya quizás no tanto, estoy un poco más alejado porque uno ya formó gente, pero me tocó en algún momento formar gente. Hoy día la gente que uno formó ya como que se dedica a formar. Pero también, ¿cierto? También hay, de repente son procesos largos donde uno va enseñando, donde uno va instruyendo a qué cosas se pueden hacer, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Yo creo que el gran motor de todo esto, de todos estos 10 años que te contaba, tiene que ver con el proceso. Entonces tú me preguntas cuál es la clave de las inversiones, es tener un proceso robusto de inversión. Que ojalá trascienda en el tiempo, ¿cierto? Como nos ha pasado a nosotros. Y ese proceso robusto de inversión, como tú preguntabas hace un ratito, no es un proceso barato de inversión. ¿Cierto? Muchas veces la gente cree que haciendo o que invertir es fácil. No, no es fácil invertir. Invertir nunca ha sido fácil. Hoy día parece más fácil porque tenemos más herramientas asequibles que como que te permiten mostrar de que algo se puede entender. Pero la decisión de aquí para adelante de si hay que invertir en Estados Unidos o no, no es una decisión trivial, ¿cierto? Sobre todo no es trivial, porque claro, cuando uno no tiene responsabilidad fiduciaria, da lo mismo lo que uno diga, pero cuando uno tiene responsabilidad fiduciaria, ¿cierto? Cuando clientes han confiado, en este caso en la Reinvial, han aportado, ¿cierto?, a un fondo X, el portfolio manager, que en este caso me toca a mí el rol, tenemos una doble responsabilidad o una responsabilidad mucho más alta, ¿cierto? De que no solamente tratar de apuntarle a la dirección del mercado, sino que además, ¿cierto?, con el objetivo de cuidar el dinero para ese cliente. Sí, totalmente. Y bueno, dijiste varias cosas que yo creo que son clave. El tema de la responsabilidad fiduciaria o en términos simples, la responsabilidad que hay con los dineros de los terceros es Sí, clave porque generalmente uno tiende a tratar de, o por lo menos lo que yo he visto, a tratar de no ser tan arriesgado a lo mejor como lo que sería uno mismo. O sea, me importaría a mí menos perder a lo mejor dinero mío, por último, yo me hago responsable y yo veo cómo lo arreglo, que a lo mejor hacer algo de un tercero que, bueno, obviamente a lo mejor me va a afectar menos a fin de mes, pero obviamente me afecta mucho más en el sentido de que es mi trabajo y obviamente hay que tratar de hacerlo bien con los clientes de los terceros. Y bueno, también obviamente lo que considero clave es todo este proceso de inversión, que yo creo que no es fácil, no es simple. Me imagino que deben tener ahí un equipo importante que discuten, tienen investigación de terceros propias y ahí sí, van viendo. Y también, clave eso también que dijiste, lo de filtrar información. Hoy en día yo creo que la información tiene mucho valor. Con buena información podemos tomar buenas decisiones, pero también con mala información podemos tomar malas decisiones. Y ese filtro y esa capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo que es malo, yo creo que hoy en día marca un poco la diferencia entre una persona que sabe del tema y tiene experiencia a una persona que a lo mejor no y podría cometer errores por tomar de repente en cuenta o ponderar más informaciones que no sean, digamos, las correctas o que no tengan una relevancia importante. Y justamente sin experiencia hace que de repente podrían pecar un poco en eso y sobre todo, como dices tú, con este tsunami de información que hay hoy en día, uno abre el celular y, bueno, no sé por qué uno ve cosas de inversiones, pero me aparecen todo el día en el teléfono. Entonces, al final, uno dice, chuta, está la gente súper bombardeada con todo esto, la gente que a lo mejor le gusta y está un poco más metida, y obviamente eso los puede asustar, tomar malas decisiones, salir de un mercado apurado, etcétera. Así que creo que esos tres puntos son bastante claves. Por ejemplo, en la parte un poquito más teórica, ¿ustedes utilizan algún tipo de metodología, modelo específico, o digamos un poquito más en base a la experiencia y no tanta teoría?
No, o sea, la teoría te ayuda un poco a reducir los sesgos, ¿cierto? Eh, porque uno evidentemente tiene sesgos propios respecto a, así como tú decías, ¿cierto? Si es más conservador o más agresivo, uno tiende a ponerle ese sello al dinero que está manejando, ¿cierto? Sobre todo cuando es de tercero. Pero sí, tenemos una batería de modelos que revisamos frecuentemente, ¿cierto? Que tampoco son modelos perfectos. No existen en finanzas los modelos perfectos. Yo creo que ningún modelo en economía tampoco es perfecto, ¿cierto? La gracia de los modelos, lo que yo he aprendido con los años, primero es que sea simple, ¿cierto? Cuando los modelos son complejos y cuesta que la persona que lo dice incluso lo entienda, para mí siempre ha sido una señal de que eso ya no es un buen modelo, ¿cierto? El modelo tiene que ser simple. A veces simple es mejor. Y segundo, que te permita poner los contrapuntos, ¿cierto? En discusión a la luz del modelo, ¿cierto? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando empezaba a estudiar economía en la universidad, en el pregrado, el profesor que tenía, don Jaime Salazar, tenía una particularidad muy grande que a mí me llamaba mucho la atención, que era cada vez que nos presentaba un modelo en la pizarra, se colocaba siempre en los extremos. Y a mí esa cuestión me quedó muy grabada en la cabeza y hasta el día de hoy la ocupo, ¿cierto? Siempre que tengo un modelo, bueno, como los economistas dicen, hay que estrujar el modelo, ¿cierto? Hay que exprimir el modelo. Entonces, exprimir el modelo implica, bueno, ponte en las situaciones extremas, ¿cierto? En las situaciones esquina y ve cómo responde ese modelo. Y eso te ayuda, ¿cierto? A pensar. Entonces tenemos una cantidad de modelos que de repente funcionan, de repente se equivocan, pero lo importante es saber, bueno, por qué funciona y por qué se equivoca, ¿cierto? No basta solo con decir, no, este modelo es bueno por esto, o este modelo es malo por esto, sino que también entender, bueno, qué es lo que llevó a que el modelo se equivocara. Y esa capacidad, por decirlo, o esa diferencia, ¿cierto? La manejamos activamente, ¿cierto? Respecto a los modelos que tenemos. Entonces, como te digo, tenemos modelos económicos, tenemos modelos financieros, tenemos modelos de predicción de precios. Ninguno es perfecto, no tenemos la bolita de cristal. Si tuviéramos la bolita de cristal, y siempre tiro a broma, no estaría en Chile, no estaría en la Reinvial, porque probablemente estaría ganando mucha plata en otra parte del mundo. Entonces, como no tengo la bolita de cristal, claramente soy un portfolio manager común y corriente, como todo, ¿cierto? Pero lo que uno le agrega a eso, ¿cierto? Es la experiencia. Los años de circo, ¿cierto? A mí he tenido la suerte, me pasó que cuando yo partí en la Reinvial en el año 2011, me tocó armar un equipo o rearmar un equipo junto con un montón de gente que llegamos, que se llamaba la Reinvial Estrategia. Y me acuerdo que también armamos modelos y cuestiones y eso los gates y todo. Y cada vez que iba a reuniones con clientes, en ese tiempo yo tenía 10 años menos, 11 años menos, no, harto menos, casi 15 años menos. Y cada vez que iba a reuniones con clientes me decían, los clientes, sobre todo los clientes mayores, me quedaban mirando, me decían, ¿usted cuándo terminó de estudiar? Yo, no, yo terminé el 2020, salí en Magister, 2020, 2021. Perdón, el 2010 o 2011. Me dice, ¿tú no viviste la crisis financiera? No, yo estaba estudiando para la crisis financiera. Qué lástima, me decían. Bueno, no has vivido una crisis. Bueno. Y siempre me quedó esa cuestión pegada en la cabeza. Entonces, cada vez que iba y presentaba hacía mi presentación, qué pensaba que iba a pasar con los mercados, dónde invertir, etcétera, me faltaba el cliente mayor que me levantaba la mano y me decía, ¿usted vivió la crisis financiera? No, ya, bueno, me recordaba eso eternamente. Cuando me vine al Asset Management, eso fue en mayo del 2019, justo 6 años atrás, el 11 de mayo del 2019 partí yo. Me tocaron, yo creo, todas las crisis había por haber que han podido tocar el último año. Me tocó el estallido social, me tocó el COVID, que esa fue para mí la más terrible de todas. Quizás después puedo conversar de eso. Me tocó el alza de inflación, ¿cierto? Y las tasas de interés y la renta fija rentando menos 20. Bueno, y todo lo que eso generó, ¿cierto? Yo creo que esas tres son los más importantes.
Eh, entonces ahora, claro, cuando uno mira un portafolio y dice, bueno, ¿para dónde hay que invertir? No sé si se hace más fácil, pero haber vivido esas crisis, y por eso ahora entiendo por qué los clientes le daban tanto valor si había vivido o no la crisis financiera. Porque no es que se te haga más fácil la decisión, pero cuando uno ya ha vivido ciertas esas cosas más extremas, donde uno ha sido exigido tanto personal como intelectualmente, eh, insisto, no sé si hace más fácil, pero por lo menos uno tiene una visión un poquito más clara de para dónde va o para dónde podría ir, ¿cierto?, el retorno esperado de la renta fija o de las acciones. Y me acuerdo, y con esto termino esta parte, pero me acuerdo que ahora cuando cayó Estados Unidos, ¿cierto?, por el tema de, la, de las tarifas, eh, tengo una lista que estaba muy nervioso por lo que estaba pasando. Me decía, Andrés, tenemos que ir a una caja, vendamos. Y dice, no, tranquilo, tranquilo, si esto va a pasar, en algún momento esta cuestión va a pasar. No, relájate. Es momento de pensar en el portafolio, de pensar qué fue lo que decidimos para inversión. Y ha cambiado algo, le decía, no ha cambiado nada. Ya entonces, no hay por qué cambiar el portafolio. Y eso no te lo dan los modelos teóricos, tampoco te lo dan los modelos prácticos, eso simplemente te lo da la experiencia. Y yo creo que ahí agrega un valor, no sé si relevante, pero al menos desde mi punto de vista, ¿cierto?, ha sido relevante para poder manejar estos dineros. Oye, creo que le diste en el clavo, como yo también entiendo cómo son estas cosas. Primero porque, claro, creo que los modelos son bastante útiles, nos ayudan a entender muchas cosas, pero siempre tienen ciertos supuestos, siempre tienen ciertas cosas que a veces se cumplen, otras veces no, y ahí es cuando fallan, y eso es lo que tú hablas de los momentos de estrés, o estos casos de esquina, casos borde, como también le quieren llamar, le llaman. Y eso es muy positivo que, una, que lo tengas presente, y entiendo que tu equipo también, así que ahí tiene una muy buena dirección, digamos, hacia abajo de pensamiento, a mi gusto. Y además de esto, es entender por qué pueden fallar y por qué no. Y ahí hay que ir como un poquito más arriba, y podemos volver ahí un poco a la filosofía, de poder entender por qué estas cosas funcionan, por qué no, dónde podrían estar los detalles, los errores, eh, para no en el fondo equivocarse y guiarse a lo mejor 100% por un modelo, y tener la capacidad de decir, mira, el modelo puede estar diciendo esto, pero en mi experiencia, y como yo sé que funciona este modelo, ojo porque podría, y ahí uno puede en el fondo tomar mejores decisiones. Así que creo que esa visión y ese conocimiento de las cosas es muy bueno. Y bueno, sí, también es chistoso lo de la gran crisis financiera, porque es verdad, o sea, típico cuando no se ha vivido una gran crisis, todo el mundo, o lo que pasaba el año pasado, que también pues, todos veían que la renta variable subía y subía, y Sí, muchos decían, yo lo escuchaba, que tenían un poco más de cana y decían, ojo, que esto no siempre va a ser así, en algún momento va a cambiar, y, y ahí los quiero ver cuando estén en las caídas, porque están acostumbrados que si esto cae, yo compro y vuelve a subir. Entonces les puede tocar un año de mercado bajista o un periodo un poco más prolongado, y digamos, van a estar todo el rato que ahora sube, y al final no sube, pues termina cayendo. Entiendo que, como tú dices, estos son periodos. Después de eso, muchas veces vienen recuperaciones bastante importantes, y por eso es fundamental, si sobre todo son inversores de largo plazo, estar invertidos. O sea, no tratar de hacer este market timing, a menos que seas no, trader, digamos, tenga otro tipo de visión, que no está mal, cada uno tiene su forma de invertir, pero si tienes una visión más de largo plazo, que es el 80% de las personas, o mucho más incluso, eh, en el fondo no es el momento de ponerse a vender, y justamente esa es la parte psicológica, que es donde todos cometen errores, que ven que Estados Unidos está cayendo, salen a vender, y como tú dices, oye, tranquilo, hasta a lo mejor podría ser una oportunidad de, si estoy subponderado a lo que a mí me gustaría en Estados Unidos, ponderarme un poquito más, porque está a buenos claro, precios. O sea, por ejemplo, hay gente que compró S&P 500 a 4.800, 4.900, 5.000 puntos, y justo estaban, por a veces razón, subponderados ahí, y fue la tremenda oportunidad a lo mejor para poder obtener buenas rentabilidades en entradas, o en índices, o en empresas buenas según cómo sea su estrategia. Así que
pero todo eso tiene que ir detrás con un análisis, y ahí hay otro tema fundamental, creo yo, que el conocimiento, la experiencia y el análisis también, el tener horas de estudio, digamos, de estas cosas y también haberlas vivido, son importantes para tener la tranquilidad de tomar buenas decisiones. Y justamente lo que tú decías, oye, tranquilo, si acá no hay que volverse loco, esto ya ha pasado antes, eh, porque claro, ahí se nota, digamos, un poquito las canas, los años de experiencia, como yo digo, que te ayudan a manejar mejor estas situaciones con una psicología un poco más tranquila. Así que ahí buenísimo esa visión que tengan en general. En general, yo creo que Ulises no hay, los modelos no te entregan respuestas. Yo he visto, bueno, lo he visto en los influencers, no sé en gente que está en el mercado, pero a mí me llama mucha atención en los influencers, sobre todo que se dedican a recomendar acciones o qué sé yo, que como que ponen mucha fe en el modelo. Entonces, si el modelo dice A, hay que hacer A. Y ahí lo que yo quizá puedo agregar desde mi humilde vereda es que así como los modelos en los mercados financieros, que son puras situaciones hipotéticas, opinables, nunca hay una verdad absoluta, ¿cierto? No es que el S&P va a rentar este año X%, o que el IPSA va a rentar este año X%, sino que, eh, como todas estas cuestiones son opinables, al final del día no importa tanto la respuesta. Eso es un poco lo que yo trato de transmitirle a la gente que trabaja conmigo, ¿no? La respuesta per se, si hay que comprar, si hay que vender o si hay que mantenerse, no es tan importante como el proceso con lo que uno llega a esa respuesta, ¿cierto? Que son los argumentos. Y siempre hay que fijarse en los argumentos, ¿cierto? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales esta persona me está diciendo que hay que comprar o hay que vender? Y muchas veces el argumento, y a mí me toca verlo, por eso lo digo, a veces son argumentos bien débiles. Entonces, cuando los argumentos son débiles, hay que jugar más todavía. Claro. Y eso te lo entrega la práctica al final del día. Obviamente te entrega la teoría y es bueno estudiar, es bueno leer, ¿cierto? Es bueno estar informado. Y eso no hay que perderlo nunca, sobre todo en este tipo de profesión. Pero cuando uno llega al momento, ¿cierto?, de dilucidar si es que el argumento es bueno o malo, también la práctica ayuda de manera importante. Eh, Me acordé ahora que mencionaste lo de Standard Poor's 5000 y algo. Me acuerdo que también me pasó, a ver si el 2013 o 2014, ya no me acuerdo el año, pero el año que me acuerdo perfecto que el S&P llegó a 1500 puntos. Y había una cantidad de gente en el mercado financiero, Morgan Stanley, Goldman Sachs, los grandes del mundo decían, no, 1500, como que vendan todo, vendan todo. Eh, y había una histeria, me acuerdo, importante, no me acuerdo muy bien por qué, que quizá coincidió con la crisis del euro, ¿cierto?, en Europa, estos países de Italia, todos estos países endeudados. No me acuerdo bien, quizá coincidió con eso. Grecia, Grecia. Y yo, más de algún cliente banquero, incluso a los ejecutivos, decía, oye, el S&P va a estar en 3.000 puntos. Bueno, 3.000 puntos a mí era el doble, ¿cierto? Era mucho, pero ya estamos en 5.000. Entonces, eso, ¿a qué voy con eso? Que eso te muestra que los mercados, ¿cierto? A pesar de lo que hablaba un poco al principio, a pesar de que de repente hay correcciones importantes, ¿cierto? Los mercados en el largo plazo continúan aumentando. Evidentemente que hay tácticas, ¿cierto? Uno se carga más a un lado, se carga más al otro, pero, pero eso muestra que no hay que desesperarse, ¿cierto? Cuando hay caídas grandes como las que hemos visto este año. Bueno, que ya se recuperó gran parte de esa caída, a menos en la acción americana. Porque los mercados tienen su revancha, ¿cierto? Y esa revancha a veces hay que estar, como tú decías, hay que estar invertido, no encaja. Porque no hay uno no participa de esa revancha, se queda afuera. exacto. Te caes afuera y ahí es cuando mucha gente dice, chuta, ¿por qué salí? Y bueno, una parte de psicología y otra parte yo creo de acompañamiento, y ahí me imagino que es la tarea esa que tienes con los clientes de explicar, digamos, de acompañar a la gente, y justamente eso te quería consultar ahora porque, bueno, me comentabas que dentro tienes dos grandes áreas, digamos, dentro de lo que tú haces, que es la parte de fondos que son fondos mutuos, que esos fondos generalmente vienen con un cierto perfil de riesgo, Uh -huh. fondos más conservadores, moderados, agresivos, como más o menos lo típico, balanceados también. Pero también me dijiste que haces carteras o generan carteras para clientes, digamos, más específicos.
Sí. Y ahí hay una tarea que siempre es compleja, creo yo, que es poder conectar bien, porque bueno, la teoría nos dice que toda persona, según sus preferencias, tiene un portafolio óptimo para ellos o un portafolio que debería ser el indicado. Entiendo que eso es bien teórico y es muy complicado llegar a ese portafolio óptimo de la persona, pero ¿cómo tú puedes acercar o cómo, digamos, y eso yo creo que también es harta experiencia, cómo tú logras acercar este portafolio ideal para este cliente con el cliente? Porque también muchas veces los clientes dicen cosas y a veces no son tan así. O sea, yo he visto mucho que dicen, mira, yo soy agresivo y a la primera caída quieren salir a vender todo lo que es renta variable porque están asustados. Entonces, al final, bueno, el perfil no era tan agresivo. Entonces, ahí hay que también tener un cierto ojo y un cierto manejo ya más humano, digamos, no tan teórico. Yo en general me he dado cuenta que el cliente promedio chileno, sea institucional o no, o sea, una compañía o una persona natural, en promedio no es para nada agresivo, ni mucho menos, o sea, no es para nada moderado, ni mucho menos agresivo. En general son ultra conservadores, ¿cierto? Esta es una estadística mía, probablemente no se cumple, pero me he dado cuenta que mientras más dinero uno tiene, más conservador se vuelve. Eh, y en especial cuando detrás de esos dineros, ¿cierto? Hay un directorio o hay otra gente que vigila que lo que hace por ejemplo, el encargado de finanzas esté bien. Entonces ahí hay aún más conservador. Si tú me preguntáis cuál es el portafolio como óptimo para clientes como los que nosotros atendemos, que son clientes de administración de cartera o de mandatos discrecionales, por lo general uno parte por el lado conservador, ¿cierto? Y ahí me pasan varias cosas chistosas, aparte de lo que tú mencionabas, y quizás poniendo casos extremos, el inversionista agresivo que dice ser agresivo, pero que lo sale arrancando al tiro. Yo le agregaría al inversionista conservador que quiere ganar 20% del año, en UF, Claro, o sea, también, en términos reales, UF más 20. Eh, que eso también es el otro extremo, ¿cierto? El que es como claro. no quiere arriesgar nada, pero quiere ganarlo todo. Y El no, idealista, por decirlo. claro, y me ha pasado mucho, aunque uno incluso hay gente que tiene cargos de administración de finanzas en las compañías, gerente de finanzas, y uno queda chuta. Por eso hago un paréntesis, por eso le di tanto también le conseguí el punto a Esteban alguna vez, le dije, sí, en realidad en Chile falta mucha educación financiera porque me pasó el año pasado, que me enfrenté a algunas, le llaman como licitaciones, y tú hablabas con los gerentes o con la gente que trabajaba en finanzas, y te decían cosas como esto: oye, yo quiero una cartera que rente mucho, pero que tenga muy poca, que no pierda nada, que tenga muy poca, ojalá depósito a plazo. Decía, oye, viejo, eso no existe. Entonces me di cuenta que es verdad que falta mucha información financiera. Por eso es el tema del podcast, pero cierro paréntesis. Entonces lo primero ahí es justamente eso, es hacer educación financiera. Entonces uno parte explicándole a la gente de que en general el retorno esperado, ¿cierto?, es creciente en el riesgo. O sea, si uno quiere harto retorno esperado, tiene que estar dispuesto a sufrir volatilidad en el mercado. Eh, y por tanto, si uno quiere poco, o al revés, si uno quiere poca volatilidad, tiene que estar dispuesto a aceptar de que el retorno esperado va a ser más bajo también. Si, esta cuestión es magia. Y quien diga lo contrario, siempre le he dicho a los clientes, quien diga lo contrario es porque algo raro está haciendo. Y eso hay que tener cuidado. No existe el retorno con baja volatilidad alto gratis. Algún riesgo uno está asumiendo y muchas veces son riesgos que el cliente no Sí. entiende y que peor aún que ni siquiera el que administra sus dinero lo entiende también. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, bueno, hemos visto casos en Chile, en el mundo, de estafas por esas mismas cosas, ¿cierto? Que te dicen, no, esta cartera va a rentar 20% asegurado este año, y eso es mentira, eso eso no existe. Entonces hay mucha educación previa para llegar a un rayado de cancha, y lo importante es que el cliente, bueno, y el inversionista en general, esto no solamente aplica para mandatos, sino que aplica para cualquier ejecutivo que atiende a clientes. Lo importante es que el cliente raye la cancha, ¿cierto? Y él esté súper convencido de que el rayado de cancha que está haciendo es el adecuado para él, ¿cierto? Eh, y me ha pasado que cuando el cliente no fija bien ese rayado de cancha o no lo entiende bien, vienen los problemas, porque al poco tiempo si el mercado anda bien, quiere volverse más agresivo,
si el mercado anda mal, encuentra que el rayado de cancha que hizo es inadecuado y está algo aún más conservador. Entonces, gran parte del trabajo previo es conocer al cliente, es conocer los horizontes de inversión que tienen, es conocer el uso del dinero que tiene, qué tanto representa ese dinero respecto a todo su patrimonio. Si hay un directorio arriba, conocer quiénes son los integrantes del directorio, si conocen de finanzas, si no conocen. Y todo eso para llegar, ¿cierto?, a este rayado de cancha de inversión que nos permite a nosotros como administradores poder hacer una pega lo mejor que podamos, ¿cierto?, en ese rayado de cancha. Entonces, cuando ese rayado de cancha es muy amplio o es inadecuado, ¿cierto?, vienen los problemas. Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí mencionaste algo que es clave, el tema del riesgo, porque bueno, es un temazo y daba un capítulo completo el tema de riesgo, pero, por ejemplo, se ve mucho ahora con activos alternativos que a mí en particular creo que son positivos en un portafolio muchas veces, pero que tienen mucha menos volatilidad, que es lo que generalmente la persona percibe como riesgo, pero tienen otro tipo de riesgos, que ahí a lo mejor tú los debes conocer muy bien, por ejemplo, riesgo de liquidez o otro tipo de riesgos de crédito, etcétera, que son un poquito menos visibles y Sí, generalmente puedes obtener un poquito más de rentabilidad, por ejemplo, en deuda privada que en deuda tradicional, un poquito más de tasa, pero con ese riesgo y un poco menos de volatilidad, pero con otro tipo de riesgo. Y ese riesgo generalmente no lo ven las personas. Entonces, eso, por ejemplo, explicarlo y enseñarle a las personas, si quieren invertir, por ejemplo, en ese tipo de activos, y ahí también te doy el pase de qué opinas de este tipo de instrumentos de activo alternativo en general, si te gustan o no, son muy positivos, pero también tienen que ser con el horizonte, el perfil, por temas de liquidez y también por conocimiento de las personas que sea bueno. O sea, no es lo mismo analizar un bono que analizar un fondo de facturas, y eso obviamente que ahí la gente, o bueno, tiene que confiar mucho en su ejecutivo, en su banquero o su asesor, o tiene que en el fondo hacer un due diligence que es muy complejo y que obviamente a veces no hay tiempo para hacerlo. Hay que también entender que un inversionista retail tiene un tiempo limitado y eso es una restricción más al problema. O sea, yo no tengo todo el día para estar analizando estas cosas y muchas veces sí, por eso mejor delego un tercero, externalizo. sí. No, mira, yo no soy experto en activos alternativos, o sea, obviamente conozco la generalidad, ¿cierto? Pero no ha sido mi foco de especialización. Pero sí te puedo decir de que efectivamente son productos más complejos que un fondo como los que manejo yo, ¿cierto? Que requieren más supervisión, que requieren a veces equipos más grandes para poder eh, hacer todo el tema operativo que eso requiere. Eh, yo veo acá los equipos que manejan alternativos, son equipos que tienen reuniones bastante frecuentes con mucha gente, donde participa mucha gente, analizando, entendiendo, evaluando, eh, tomando la decisión final, ¿cierto? Etcétera. Eh, pero desde el punto de vista inversionista, eso es como desde el punto de vista del que administra, ¿cierto? Creo yo, que ese trabajo como del día a día es mucho más relevante para poder tener una cartera ¿cierto?, que sea relativamente adecuada y que cumpla con los horizontes y las promesas un poco, entre comillas, que se hizo en el fondo. Pero desde el punto de vista inversionista yo me he dado cada vez más cuenta de que los inversionistas, al menos los que yo atiendo, ¿cierto? Que es un grupo reducido, ¿no? Por eso no necesariamente generaliza eso, pero me llama la atención al menos, que son cada vez más adversos a la iliquidez, ¿cierto? O sea, eh, entonces de repente los productos alternativos, los fondos alternativos, quizás no calzan mucho con este tipo de clientes, quizás que son más personas naturales, ¿cierto? Así como nosotros, que, que de la noche a la mañana podemos necesitar ese dinero por cualquier motivo que uno tenga, incluso para viajar o pegarse unas vacaciones. Entonces, claro, tenerlo en productos que son ilíquidos, que tienen ventanas de salida súper definidas y con un porcentaje del dinero, de repente puede ser un poquito contradictorio con esa ansiedad que uno tiene de repente como inversionista de ojalá tener disponibilidad de los recursos, ¿cierto?, de manera rápida. Porque por mucho que el inversionista, persona natural, haga
una definición súper clara del objetivo de inversión, en el trayecto pasan cosas, ¿cierto? Y si tú definiste que parte de tu ingreso iba a ser para la pensión, por ejemplo, de la noche a la mañana parte de ese ingreso puede ser destinado, no sé, pues, para atender una enfermedad o para atender porque te quisiste pegar un viaje y quieres financiar ese viaje con esos ahorros. Y ahí el concepto de liquidez, ¿cierto? Como que choca un poco. Entonces yo me he dado cuenta que quizás no son productos que están pensados tanto para inversionistas tan personas naturales, sino que son productos más como fondos de pensiones, compañías de seguro, que tienen horizontes largos de inversión y donde, claro, ahí calza mejor este tipo de fondos que te permiten armar, ¿cierto? Un programa de inversión, armar un programa de inversión específico de alternativo para poder darle, ¿cierto? Un crecimiento, progresión en el tiempo a la cartera. Y ahí como uno tiene también tamaño, también puede irse a invertir con los buenos managers, ¿cierto?, que hay en el mundo. Acá como en todas las cosas, ¿cierto?, yo siempre he sido fanático de que uno tiene que privilegiar la reputación, tiene que privilegiar la experiencia, de que las cosas baratas cuestan caro. Entonces, ojalá estar con los grandes players del mundo invirtiendo, que no son fáciles de acceder porque requieren montos, volúmenes gigantescos. Pero por eso me calza más con inversionistas como compañías, ¿cierto? Como fundaciones, que tienen horizontes de inversión bastante más largos, donde el uso del dinero está mucho mejor definido y donde no caen en esta ansiedad de que de repente porque hay un problema, esto que tenía destinado para 20 años ahora lo voy a destinar para 2 meses. Puede ocurrir, pero es menos frecuente. Entonces, a mí me gustan los alternativos, pero al menos en los productos que nosotros administramos chocan un poco más porque son productos líquidos. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con el porcentaje que invertimos, con mantener ese porcentaje en el tiempo, con responder, ¿cierto?, a las necesidades del fondo, etc. Perfecto, no entiendo. Y claro, es uno de los temazos que hay para el inversionista más retail, el tema de la liquidez, no es tan simple. De hecho, un ejemplo súper práctico para que la gente lo entienda es las personas y es un ejemplo bien típico en Chile, que tienen gran parte de su patrimonio a lo mejor en departamentos de inversión, que es algo bien común, y que muchas veces cuando tienes tú dices, oye, tengo un patrimonio y suena un número bastante bonito, o tengo activos por tanta plata, pero el tema es que, claro, cuando tengo alguna necesidad de liquidez, por ejemplo, una emergencia médica, de salud, lo que sea, y no tengo, digamos, una cierta caja para poder responder, es difícil salir a vender estos departamentos en un mes para ir a pagarle a la clínica o, digamos, en un tiempo O corto. Requieren un plazo de tienes que venta y además de eso, claro, entonces hay que esperar una buena cantidad de meses y a lo mejor ahí te empiezas a complicar o tenés que ir a pedir plata y ya, digamos, se complica la situación. Así que creo que es bien clave el punto de la liquidez que dijiste y la gente tiene que tener mucho ojo con ese tema. Pueden ser muy buenas inversiones, pero digamos, los resguardos necesarios. Sí, estoy de acuerdo. Y ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, sé que debes tener ahí un montón de cosas y cosas, Tú y también cosas que ver. También, exactamente, pero para ir cerrando un poco ya la entrevista y a lo mejor un mensaje final, porque yo sé que los mercados se han recuperado, los mercados sobre todo de renta variable, todavía en los mercados de bonos hay cierta tensión, en los mercados de divisas el dólar se está debilitando, digamos, a como venía hace un tiempo atrás, y todo esto ha sido por la famosa coyuntura económica global de Donald Trump, que ha impulsado, todos están más enfocados en el tema de los aranceles, de las tarifas, pero también escuchando, por ejemplo, a gente como Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, ha mencionado que esto consiste de tres partes, que es la parte arancelaria, pero también la parte de regulación y también la parte de rebaja de impuestos. Por lo tanto, ahí ellos dicen que esto cerraría un poco su programa económico y en el fondo, tú que tienes que ver justamente portafolios globales, ¿cómo ves que esto va a afectar tanto a Estados Unidos, a la economía mundial y a los distintos activos financieros? No digamos qué es lo que va a pasar, porque entiendo que eso es muy complicado, pero más o menos cuál es como tu visión de hacia dónde podría ir digamos, el asunto con todo este cambio, digamos, de coyuntura política.
política económica. Uno de los componentes más importantes del retorno tiene que ver con, con cuánto pago puedo recibir por invertir, ¿cierto? En cierto activo. Por ejemplo, los bonos, uno espera que ese pago, la tasa de interés es atractiva, ¿cierto? Y ese pago que te van devolviendo semestralmente, trimestralmente, sea atractivo. Y en renta variable generalmente son los dividendos, las utilidades de la compañía, etc. Entonces, un buen proxy de actividad económica, perdón, de esos pagos es la actividad económica, ¿cierto? Y lo que uno observa con lo que está pasando en Estados Unidos, que finalmente, al menos con toda la información que hay hoy día, todo este plan de rebajar el déficit fiscal como que no funcionó, ¿cierto? Como que no, de hecho, Elon Musk renunció, ¿cierto?, al Dodge. Yo creo que el objetivo del gobierno de querer reducir el déficit vía aumentos de tarifa, como que no pasó nada. Además no pudieron recortar cierto personal, gastos. Entonces, dado eso, me suena bien complejo que puedan ser capaces de recortar impuestos. Probablemente lo hagan, pero aquí voy con todo eso, que al final del día, si uno mira en una visión de largo plazo, la promesa, entre comillas, de reducir el déficit fiscal en los próximos años es bien acotada. Y por tanto, eso tiene impacto económico, ¿cierto?, también relevante, y es difícil que con ese nivel de déficit, ¿cierto?, uno pueda ver una economía creciendo de manera importante, sobre todo porque ya le metieron harto ruido con el tema de las tarifas, y ese ruido, ¿cierto?, afecta al consumidor, porque no sabe muy bien si va a tener trabajo mañana o no, y afecta a las empresas porque no sabe muy bien si invertir o no en Estados Unidos, porque ya no tiene idea, o invertir en China, porque no tiene idea cuál va a ser la tarifa que va a prevalecer en los próximos años. Entonces, hay harta incertidumbre y, por tanto, todo eso termina afectando, ¿cierto?, a la actividad económica, y eso afecta a estos pagos. Entonces, al final del día, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno tiene ese escenario en la cabeza y mira el resto del mundo, que sigue creciendo relativamente bien, quizá menos de lo que antes crecía, porque Estados Unidos ya no tira el carro de manera tan fuerte como antes, da la sensación que la hipótesis de que el resto de los mercados fuera de Estados Unidos van a andar mejor que el propio Estados Unidos hace sentido. Y yo creo que la principal implicancia de todo esto que está pasando con el déficit, con Donald Trump, con la amenaza, nos llevan a un mundo que finalmente es, por el lado de inversión, ¿cierto? Un mundo donde el resto de los mercados de renta variable deberían andar mejor que la renta variable americana, que tuvo 4 o 5 años espectaculares. Entonces, como te voy a conversar con un amigo, viene la venganza de los emergentes, ¿cierto? La venganza del resto, o la revancha de los emergentes, ¿cierto? Y en renta fija está difícil, porque un déficit alto, como el que estamos viendo en Estados Unidos, si no es capaz de controlarse, y algunas predicciones de inversionistas internacionales apuntan que va a seguir aumentando el déficit en los próximos años, te llegan a dos conclusiones súper que para nosotros como chilenos en Latinoamérica es como bien obvia. Yo me he dado cuenta conversando con varios inversionistas internacionales que parece que no es tan obvia, sobre todo para cuando son inversionistas, perdón, analistas internacionales, cuando son analistas, ¿cierto?, del mundo desarrollado, de Europa, Estados Unidos, que es que un alto déficit genera dos cosas: que tu tasa de interés se eleven o que tu moneda se deprecie. Entonces todavía hay una esperanza, de hecho ayer conversábamos con algunos, hay una esperanza como que el dólar caiga, pero no caiga tanto, y que las tasas como que reviertan, porque viene una recesión. Yo creo que no viene ni recesión, y tampoco viene un periodo de tasas muy bajas, sobre todo las tasas de largo plazo en Estados Unidos, producto de que está esta incertidumbre del déficit fiscal y que se sigue retroalimentando. Entonces eso le da más fuerza, ¿cierto?, a que el resto de los mercados fuera de Estados Unidos deberían andar mejor tanto en renta fija como en renta variable que los mercados americanos, sobre todo en renta variable. Sí, y concuerdo bastante con el análisis. De hecho, justamente las tasas de largo plazo de Estados Unidos han subido, pero no han subido tanto. De hecho, subieron en un momento, corrigieron ahora algo y se han mantenido un poquito más en un equilibrio.
pero el Sí, dólar ha sido el que se ha visto, digamos, con una debilidad más importante, sobre todo a nivel internacional, a lo mejor no tanto acá a nivel local, pero sí a nivel global. Ahí uno puede ver el DXY, por ejemplo, y puede ver cómo ya cayó de los 100 puntos, y la verdad es que ahí es donde está sufriendo Estados Unidos, así que sí. comparto bastante. De hecho, bueno, cuando el dólar se debilita ayuda a los emergentes, así que también ahí comparto un poco el tema de la revancha. Y hemos visto un IPSA que ha andado volando, así que creo que el análisis es totalmente correcto, y es un poco para allá donde va la cosa. Así que bueno, Sí. ahí como no es una recomendación, nada de esto, pero en el fondo para que la gente igual ahí lo tome en cuenta, revise sus inversiones, sus portafolios, sus carteras. Ahí bueno, pueden contactar a Andrés, caso que cualquier cosa, escuchar su A la podcast reinventa, a la también, reinventa. que va a estar muy bueno. A la Reinvial, claro, también nos pueden contactar a nosotros. Y, Es verdad. y nada, pues invitado a futuro alguna vez si quieres. La verdad que la conversación a mí es muy contento, me gustó bastante. No, muchas gracias. Siento que bastante, lo encuentro muy relevante que la gente pueda escuchar este tipo de conversaciones con gente que hace la pega que haces tú, que tenga ese tipo de relevancia, porque también se va acercando un poco más con estas cosas, así que ese es un poquito el objetivo, y espero que a la gente le guste el capítulo, y bueno, darte las gracias por tu tiempo, por la buena onda, la disposición, y espero que se repita para la próxima. Así que ahí te doy No, las gracias y te dejo para que cierres la. sí, no, muy agradecido yo de tu invitación, de poder participar en esto. Soy honesto, cuando me dijiste, dije, ¿qué tendré, qué habrá interesante que pueda yo decir en estas cosas? Pero ojalá que lo que hemos conversado le sirva a alguien y feliz si se repite. Así que gracias a ti, gracias por la entrevista, a la gente que escucha esto también, gracias por el tiempo de escucharnos, ¿cierto? Y ojalá se repita en el futuro y desearte éxito con tu proyecto de influencer en redes sociales. Así que nada, pues, muchas gracias de verdad. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a todos, y espero que lo pasen súper bien, y justamente tratamos de acercar el mercado financiero a la gente. Así que un abrazo y nos vemos ya en el próximo capítulo del podcast. Chao, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.